dos palabras de la ecología que son muy importantes, que es biodiversidad y la otra es socioecosistema. Y queremos recoger un texto antiguo que hay en Cali muy importante que pasó también cerca de la sabana de Bogotá, vino desde Santa Marta hasta Perú, viajando el cronista, ¿cómo se llamaba? Cieza de León, se me olvida el nombre de Cieza de León en este momento. Cieza de León escribió un libro en 1553. Entonces imaginen, ahora uno tiene complicaciones para escribir y publicar un libro, y este berraco en 1553 escribió y publicó un libro como de 600 páginas de sus relatos de un viaje entre Santa Marta y Lima. Y en ese libro, al pasar por Cali, él describe algunos aspectos que uno puede decir que casi que se le estuviera corriendo la teja por lo que estaba mirando. Esto lo conversábamos inclusive hace poco con Gustavo Wilches, y Gustavo Wilches decía que él encontraba cosas muy similares en el libro de los influjos del clima en los seres vivos del sabio Caldas, donde para él son las primeras definiciones escritas de lo que sería después la ecología. Para mí inclusive aparecen acá en 1553 publicadas e impresas, cuando ustedes ven, por ejemplo, en este texto de Cieza León, donde dice que las plantas y las frutas las deja de contar porque les parecen muy menudas, y los árboles que hay de diversas maneras no los sigue nombrando porque ya son de nombres que no se conocen, ¿no? En su viaje de una gran laguna que está pegada a este pueblo, Cali, habiendo crecido el río, se hinche, la cual tiene sus desaguaderos y flujos, cuando mengua y baja, matan en esta laguna infinidad de pescado muy sabroso. Sin lo mucho que ellos dan y comen, tienen grandes depósitos de ello seco para vender a los de las sierras, y grandes cántaros de mucha manteca que del pescado sacan. Hay en ella muchos venados, guadaquinajes y otras salvajinas y muchas aves. Esto es una descripción muy interesante en ese tiempo, ya hablando de la relación del hombre con el funcionamiento, con la composición, estructura y dinámica de los ecosistemas, que es lo que estudian los ecólogos. Y esta imagen que observamos acá abajo es una imagen de 300 años después, un grabado de esos cronistas que venían para la América pintoresca, y el grabado es titulado, hay lástima que se nos fueron los subtítulos, pues, las fuentes, el grabado es subtitulado India o India atravesando el Cauca. Y miren la relación entre el texto y el grabado de 300 años de distancia, pero que están hablando casi de lo mismo. ¿Podemos pasarla a Cata perdón, gracias, Francis? Y estos son unos cuadros para que ustedes vean, chicas de Bogotá. Son los primeros escudos de Cali. Cali siempre ha sido una ciudad acuática, ahorita le siguen llamando la ciudad de las aguas, y los primeros escudos que se hicieron sobre la ciudad son escudos donde lo que más se muestra es el agua, escudos hechos por los españoles con los farallones al fondo o alguna representación, pues, que ellos traían con esos 7 falos de la montaña, pero sobre todo el agua y los barcos en torno a la ciudad. Pasémosla, por favor. Este es un mapa muy interesante también de lo que fue el primer censo de Cali en 1552, desde lo que era en ese tiempo también llamado el distrito de Cali. Cali iba desde este lugar aquí, que es la balsa, que conocemos el río Timba, hasta Yotoco. O sea, Cali era mucho más extenso lo que es ahorita lo que se llamaba el distrito de Cali. Lo que realmente es Cali en este momento sería como esta parte, ¿cierto? Aquí desde la zona de Arroyo Hondo, como hasta la zona de Pance. Aquí yo marcaba la cuenca del río Cañaveral porque es el lugar de nuestro trabajo. Pero lo interesante de este censo es que cuenta Romoli, una europea que después vino a hacer estos estudios, que aproximadamente a la llegada de los españoles, mínimo se calculaban en el distrito de Cali 30.000 indígenas, pero debían ser mucho más. Algunos calculan entre Cartago y Santander de Quilichao casi 3 millones de indígenas a partir de sus asentamientos. Pero digamos que en 1536 la fundación de Cali fueran esos 30.000 que hablaban en ese censo. En el censo de 1552, es decir, unos añitos después, ya eran solamente 6.000 indígenas. Y en un censo posterior, en 1634, eran solamente 420. Y la historia cuenta en el texto de Romoli que en 1742
el último indígena chumba, es decir, el último indígena que vivió en Cali, reconocido como indígena, inclusive de un resguardo que se llamaba el resguardo de Ambichinte, que quedaba por ahí en la zona del barrio Piloto y el terminal ahora, en Cali, entregó los terrenos del resguardo Ambichinte, es decir, los últimos terrenos declarados, autorreconocidos como indígenas, al convento de San Agustín. Es decir, hemos sido, como en muchos lugares de América, pero aquí en Cali mucho más, unos asesinos de indios increíbles, cómo disminuimos la población de indígenas de una manera dramática y nos quedamos con sus tierras. Pero lo que más me importa también del texto de Romoli es esta frase que lastimosamente está muy chiquita por acá, donde Kathleen Romoli, la investigadora, dice: matamos a toda esta gente sin siquiera saber el significado de las palabras básicas de ellos. Ni siquiera sabemos las lenguas de las comunidades nativas que habitaron en la zona de Cali, y este es un mapita pues que representa ese antiguo territorio. Acá está pues lo que son los ecosistemas, los árboles que podían haber en la época, la clasificación socioecosistema moderna, se hace como una mezcla de varias cosas. ¿Podemos pasarlo, por favor? Estas son algunas de las palabras indígenas que rescató Romoli del censo, donde lo único que tenemos de palabras indígenas nativas de Cali son topónimos, gentilicios y nombres de algunos lugares, pero no quedó identificado muy bien cuáles eran los apellidos. Simplemente hay una lista de palabras antiguas en distintas lenguas, y ahí las vemos pues al lado de esta mujer territorio. Hacémosla, porfa. Estas son otras palabras que se aproximaron a algunos significados, pues, historiadores posteriores, como por ejemplo Pance, que es una palabra que todavía existe, y por ahí va a venir un amigo de Pance a contarles del Festival del Oso, un antiguo cacique y un grupo de indígenas al sur de Cali, y otras palabras y el paisaje de la época de bosques inundados y lagunas. Hacémosla, porfa. Este es un texto también muy importante, que lo recomiendo mucho para los caleños y la gente que le interese la ecología, un investigador que se llama Valdivia, donde habla también del socioecosistema y cómo había un manejo no solamente de la ubicación de los poblados para la cacería de animales, pero también para la cacería del oro y para la siembra y el manejo de las aguas en relación con la fertilidad de los lugares de siembra. Y acá un poco están ubicados, según el estudio Valdivia, los distintos pueblos indígenas y sus nombres, pero básicamente los pueblos indígenas desde Yumbo hasta el río Timba, pasando por los pueblos indígenas de Jamundí, de Pance, de Cañabaralejo y de todos estos valles que están en el encuentro sagrado entre las aguas que vienen de los Farallones y el río Cauca. Y esta es para mí muy importante, esta me cambió la vida a mí cuando yo estudié en Popayán, allá de ecología, y realmente muchos de nuestros profesores era cuando íbamos al monte con las comunidades indígenas. Esta es la firma, Banner, bienvenido. Aquí llegamos, ahí llega uno de los compañeros de Montadentro que ahora nos va a contar una pequeña historia para invitarlos, pero les estaba contando que esta es la firma del indígena Manuel Quintín Lame. Cuando me encontré esta firma por allá en un libro en la biblioteca de Etnoeducación de la Universidad del Cauca, pues nos dio por también investigar quiénes eran estas gentes que firmaban de esta manera. Y Manuel Quintín Lame, para mí, para compañeras ecólogas y compañeros ecólogos, tiene uno de los libros más importantes, ineludible para el estudio de la ecología, que se llama Los pensamientos del indio que bajó del valle, que bajó de la montaña al valle de la civilización. Es quizás el primer texto nativo escrito por comunidades indígenas y que da una descripción muy interesante de lo que es la educación ambiental y la ecología. Pero lo traigo en referencia porque hace poco en las movilizaciones y en los movimientos de resistencia que hubo en Cali, en el paro, llegaron o regresaron las comunidades indígenas Nasa a Cali. A muchos los acusaron pues de que venían a invadir ese territorio. No se dieron cuenta los que los acusaban que realmente donde los indígenas no hubieran llegado a acompañar los puntos de resistencia, hubieran matado a muchos pelados y hubiera habido mucha violencia, inclusive de parte y parte. Los indígenas vinieron fue como a hacer un refrescamiento y a traer un poco de paz. Tanto así que la herencia de los pueblos indígenas, de la Minga, de los pueblos Nasa, que visitaron los puntos de resistencia, es que ahora muchos puertos de resistencia son huertas comunitarias donde la gente se ha tomado los parques, se ha tomado
los sardineles y ha hecho huertas urbanas. ¿Y por qué digo que los indígenas NASA regresaron? Porque en ese censo indígena que les contaba ahora, de 1552, uno de los nombres más repetidos, perdón, de los apellidos más repetidos en el censo fue el apellido Pete. Y el apellido Pete corresponde también a la autoridad mayor de la Minga que llegó a Cali durante el paro, es de apellido Pete también. O sea, el mismo apellido regresó 500 y pico de años después y les dijimos a esta gente que vino a traer la paz que se fueran porque eran los invasores cuando estábamos en la tierra de ellos, como lo registran los censos de hace 500 años. Pete, el apellido de la máxima autoridad indígena de los pueblos que se extienden ahora desde el norte del Cauca hasta tierra adentro, fue el apellido más repetido en el censo indígena de 1552. Esta es la firma de Manuel Quintín Lame para que ojalá busquen ese texto que se llama Los pensamientos del indio que bajó de la montaña al Valle de la Civilización, escrito en mi... Hacémosla por favor, ¿sí? Y bueno, y es lo mismo que dicen las comunidades indígenas, lo que dice el pensamiento complejo y esta frase de Edgar Morin sobre la ecología. Y dice sobre la ecología, la ciencia, entre comillas, que estudiamos, creo que todos los que estamos aquí, o que por lo menos hacemos el intento, dice Morin, por primera vez en la historia de la ciencia occidental, la lógica propia de una disciplina parece oponerse o dificultar las prácticas manipuladoras y mutiladoras de una racionalidad económica y tecnológica puesta al servicio del progreso ilimitado. Eso nos lo vienen diciendo las comunidades indígenas desde siempre. Morin lo dice como una novedad, pero es algo ya viejo. ¿Vale? Y para pasar ya a otro tiempo, para saltar de la época precolombina, una época que llamamos un poco la época de los ejidos, queremos traer esta ave que está regresando al territorio, así como en Cali ha regresado el oso y los compañeros de Monte Adentro han conversado de nuevo con el oso, un hermano del oso, pero en el territorio del Valle del Cauca, es el ave coclí. El ave coclí que estaba prácticamente desaparecida en el Valle del Cauca, porque en el pasado nos comimos mucho coclí, los cazábamos para comerlo, inclusive se preparaba y se pensaba que era como un pato. El pato en los tiempos viejos nuestros, Jairo, no sé si probó pato como plato típico del Valle del Cauca, que ya no existe. Eran patos de aves migratorias que llegaban a la laguna Agua Blanca y a la laguna de Sonso, y no los comíamos, y el coclí que también lo desaparecieron. Y el coclí, como una cuestión mágica en estos momentos de la resistencia, en estos momentos de las movilizaciones sociales, en estos momentos de otros pensamientos, en estos momentos en que regresa el oso también a las montañas de Cali, el coclí regresa al Valle del Cauca. ¿Y por qué es interesante que el coclí regrese? Entre otras cosas, pasar a Francia y Porfa, porque vamos a recoger un relato de 1848, donde así como decíamos que quizás Cali es la cuna del concepto de biodiversidad y la cuna del concepto de socioecosistema a través de los relatos de Cieza de León en 1553, podríamos decir que Cali quizás es la cuna de una de las primeras metáforas político-ecológicas o ecológica-políticas para Andrés Vivas y su grupo, por ejemplo, de investigación en ecología política. Este es un dato muy interesante. Primeras metáforas escritas de ecología política en Hispanoamérica ocurren en Cali, cuando los dueños de las haciendas de Cali, al oriente de Cali, todo lo que es ahora desde el sector del Guabal hasta el sector de Salomia, para los que conocen Cali, para los que no conocen Cali, es decir, todo el oriente de Cali era una gran hacienda que se llamaba la hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos. Era quizás la hacienda más grande de lo que ahora es la zona urbana de Cali. Y esa hacienda, por más de que no eran ejidos para poner en el contexto, eran todas las tierras en las que todos podíamos entrar sin ánimos de señor y dueño. Todas las tierras que son ahora como algunos montes en los que entramos, pero que nadie se siente dueño de ellas, sino que eran tierras de todos. Y Cali tenía puros ejidos a su alrededor, pero el oriente de Cali no eran ejidos, eran propiedad de la hacienda Santa Bárbara de los Ciruelos, pero funcionaban como ejidos porque todo el mundo podía entrar allá a jugar, a recrearse, a cazar, a pescar. Era la zona de recreo del pueblo. Pero en 1840 y pico, los señores dueños de la hacienda la venden y la parcelan y se crea lo que sería la hacienda El Guabal, la hacienda
La Floresta y la Hacienda Salomia, que ahora son conocidos barrios del oriente de Cali, el barrio de Guabal, el barrio Floresta, la Floresta y el barrio Salomia. Esos fueron originalmente grandes haciendas. Esas haciendas, estos berracos en los años 40 llegaron y las cercaron y prohibieron el paso del pueblo hacia la laguna de Agua Blanca, hacia la zona de cacería, hacia la zona de pesca, hacia la zona de recreación y hacia el puerto de Las Cañas, es decir, hacia donde ahora es el puerto Mayarino, es decir, hacia la orilla del río Cauca. Prohibieron el paso y dijeron nadie más puede pasar por aquí, colocaron gente pues armada, colocaron cercos y comenzaron a cobrar impuestos. La gente comenzó a rebotarse, comenzaron unas resistencias en esa época. Una de las formas de hacer resistencia en esa época es que todos los líderes comunitarios y la gente del pueblo, todo el mundo era católico, seguían siendo católicos, asistían a misa, pero comenzaron a asistir a misa, pero parados. Y comenzaron a asistir a misa parados y con el zurriago. El zurriago era el palo con el que se maneja el ganado, con el que se anda en el monte. Entonces la gente comenzó a ir a misa, pero parado y con el zurriago, es decir, en misa, pero con un palo en la mano, como haciendo una metáfora de protesta. Pero también la gente comenzó a reunirse, a hacer las primeras reuniones comunitarias que tuvieron textos escritos en Cali. Y se reunían en un sitio que se llamaba La Democrática, que era una gallera. Se reunían en la gallera La Democrática. Y Margarita Rosa Pacheco, en un libro espectacular de 1986, relata estos hechos del siglo XIX en la rebelión de los zurriagos entre coclíes y cucarrones. Ella logra sacar del registro histórico de los registros que han quedado en el archivo histórico de Cali sobre esas reuniones comunitarias, que fueron las primeras reuniones comunitarias en que los líderes comunitarios pasaron sus documentos por escrito y dejaban los documentos radicados por escrito ante los gobernantes. Y uno de los documentos que dejaron radicados por escrito era esta metáfora que tiene que ver con el robo de las lagunas. Y decía un paisano de la época que las lagunas en sí serían como las palmas de Cali, y él recoge las palmas de Cali para hacer una metáfora. Y dice, las palmas de Cali deben ser algo así como nuestra república. Y a nuestra república, a nuestras palmas de Cali, se las están comiendo los cucarrones. Hay una plaga de cucarrones que se comienza a comer las palmas, que casualmente es una plaga de cucarrones que no se veía en Cali hace mucho tiempo y que en estos momentos está el DAGMA haciendo control en todos los parques de Cali porque las palmas se las están volviendo a comer los cucarrones. Pero en ese tiempo estaban los coclíes. Entonces, palma que tenía cucarrones, llegaban los coclíes y los coclíes suaz a picotazos, bajaban los cucarrones y las palmas se conservaban. Es decir, había un tipo de control biológico natural donde palma que tenía coclíes o que tenía aves no era consumida por la plaga del cucarrón. Decían entonces los líderes comunitarios en esa metáfora político-ecológica o ecológica-política que los líderes comunitarios deben ser como las aves coclíes. Deben estar pendientes de su república, de su territorio, de sus palmas y estar pendientes que los cucarrones o que los dueños de las haciendas o que los poderosos no se suban a las palmas y se coman los cogollos o se coman la palma por dentro y terminen destruyéndola. Entonces, el coclí, que ahora regresó a Cali también, estaba desaparecido, vuelve a recuperar las palmas y casualmente es coincidente con los movimientos de resistencia y con esta metáfora ecológico-política del siglo XIX. Pasémosla, porfa. Bueno, ahí se muestran una serie como de paisajes de la época. Pasémoslas, que estas son como para contar unos relatos más lentos. Bueno, este era el sitio que cerraron, digamos, uno de los sitios que cerraron. Esta es la antigua desembocadura del río Cañaveralejo, del río Meléndez y del río Lilí, en el río Cauca, en el antiguo puerto de Las Cañas. Pueden ver por qué le llamaban el puerto de Las Cañas, un lugar de mercado, un lugar que era que es todavía un tesoro de los ecosistemas, pero que en este momento es uno de los lugares de contaminación más alta del planeta y que además allí mismo queda ahorita el acueducto de Cali. Hacémosla, porfa. Son algunas imágenes de mapas antiguos de Cali en relación con los cuerpos de agua. Podemos pasarlas, porfa. Este es una anécdota como para contarlo así como por lo bonito, pues, pero es un mapa que más por demostrar las quebradas de la época, la quebrada La Sardinera, la quebrada La Chanta, la quebrada La Sardinera, una quebrada que pasaba por el centro de Cali, de allá de San Antonio venía esa quebrada, una quebrada que se llamaba así porque tenía muchas sardinas y la desaparecimos, ahora está totalmente enterrada, no existe. Pero lo bonito de este mapa
Este es un mapa, un regalo que en 1942 un señor hace un mapa de cómo era su ciudad casi 100 años antes y se lo regala a su hija. Ese es el regalo de cumpleaños de un papá para su hija. Más que la anécdota del mapa, de la configuración de las calles, que con este mapa podríamos dar una clase de geografía y de historia. Aquí está el Parque de Jovita, Las Quebradas, la Plaza de Caicedo, el Río Cali, una cantidad de anécdotas interesantes para hablar sobre el mapa. Pero lo que me llamó la atención es que es el regalo de un papá a su hija. Es algo pues muy bello que un papá le regala a su hijo un mapa de su ciudad hace 100 años. Pasémosla, porfa. Sebas, ¿todo bien o qué? Esto sería como era la ciudad a las afueras. Esto no es una foto de la Laguna de Agua Blanca, pero así sería la Laguna de Agua Blanca. Todo el oriente de Cali era un ecosistema acuático complejo, compuesto de riachuelos, de lagos, de todo tipo de canales de agua y sobre todo, como lo veíamos ahorita, de mucha comida representada en peces y en alimentos. Y esta imagen me llamó mucho la atención porque es en algún lugar del río Cauca, alguna laguna del río Cauca, pero que podría ser la Laguna de Agua Blanca. Pasala, por favor. Y esta imagen también es muy interesante porque me parece muy interesante porque miren que es una imagen de 1940 y pico de un almacén que había en Cali que se llamaba La Garantía. No sé si todavía existe La Garantía, yo Jairo ya no existe, Jairo lo conoció, allá comprábamos las cosas para la casita, pues. Un almacén que fue muy tradicional en Cali hasta hace unos 10, 20 años, yo creo, ¿cierto? De los lichigos, exacto. Y miren esta imagen, ellos promocionan en un almacén en Cali la venta de redes de pescar. Es decir, si promocionan venta de redes de pescar en un almacén en Cali, no es para ir a pescar al mar tampoco, que habían otras distancias en esa época, era para pescar en la laguna Agua Blanca. Nosotros tenemos relatos se me olvida el nombre de este señor hombre, un egresado de la primera promoción de biología de la Universidad del Valle, de que cuando llovía en Cali, ellos se iban en canoa desde donde ahora es Palmetto hasta el río Cauca. Palmetto es aquí nomás, estamos aquí como unas 10, 20 cuadras de Palmetto, chicas de Bogotá. Aquí al ladito, hasta el río Cauca, pues que está, digamos, casi unos 15, 20 kilómetros aguas abajo, y todo esto eran lagunas, y ellos iban pescando, y cuenta, se me olvida el nombre de este señor egresado, biólogo, egresado de la primera promoción de la Universidad del Valle. Él cuenta que inclusive no solamente pescaban con redes de pescar y con atarraya, sino que había tanto bagre, ese bagre tigre que le llaman bagre tigre del Magdalena, que lo cogían con palos y lo cogían con la mano, y cazaban patos, y por eso era el pato un plato típico del Valle del Cauca. Es decir, íbamos navegando desde Palmetto hasta el río Cauca, y una de las pruebas es que en el almacén de la Garantía venden redes de pescar y hacen toda la promoción de que es flexible, que es muy buena, y esto prácticamente no, desapareció en Cali, ya es prácticamente imposible. Yo, y creo que Jairo, de pronto a Seba y a Eduardo no les ha tocado, nosotros comíamos bagre del río Cauca pescado en Cali, ¿sí o no? Y era una delicia uno irlo a comprar a la galería, y era o ahí el puente o aquí, inclusive en Puerto Mayarino. Puerto Mayarino están las fotos de los señores sacando el bagre. Y yo lo comía y me parecía muy rico. Yo lo preparaba cuando estaba en el colegio, tenía 17 años, ahora tengo 50, más o menos calculen. Y en un tiempo me comenzó a saber a tierra. Un tiempo ya lo preparaba y comenzó a oler como a sedimento, y ya el bagre sabía como a tierra. Y en un tiempo, después sabía mierda, literalmente cocinaba uno y salía el olor a agua residual. Porque es que son prácticamente una ciudad de 2,5 millones de habitantes que tira mínimo el 70% de todos sus heces fecales y lo del basura directamente al río, y de ahí matamos todos los peces, que era comida gratis para todos. Pero peor aún, ahora nos estamos tomando esa agua, ¿no? Pasémosla y ahorita mostramos esa foto del agua. Miren cómo era la Laguna Agua Blanca, esta es la Laguna de Sonso, pero esto es pesca muy reciente. Este es un sitio que ya prácticamente desapareció en Cali, no sé, Jairo, Mediacanoa. Mediacanoa era tradicional pasar por allí y parar en Mediacanoa, en la vía en la vía Buga, y parar a comer, ¿cómo es que se llama? Bocachico o bagre del río. Y la gente estaba pescando. Esto era uno pasaba en el carro y veía esto.
la gente pescando allí y sacando cantidades de peces. Eso no existe, básicamente porque hemos tenido un mal manejo de la ingeniería. Es una brutalidad lo que hemos hecho, porque era algo muy sencillo de solucionar. Y mientras estábamos secando la laguna Agua Blanca, que ahora la vamos a ver en una imagen, y mientras estábamos secando todas las lagunas del oriente de Cali, somos tan, no sé, tan ordinarios o algo tan loco, era que en la zona más lujosa de Cali, la zona de Granada, la zona de Normandía, estábamos haciendo lagunas para que la gente fuera a pasear y a montar en lagos, lagunas artificiales. Es decir, al oriente habían humedales bellísimos, espectaculares, con bosques para navegar, para pescar, para cazar, para jugar, para aprender, y los destruimos y los secamos todos porque eran lugares malsanos, ¿no? Eran lugares, pues, de mucho ecosistema, de mucha vegetación, de mucho animal. Hay que civilizar eso. Pero al occidente de la ciudad, en un sitio muy de gente de bien, hacíamos lagunas para que la gente fuera a remar y a jugar a que estaba en una laguna. ¿Vale? Y miren, esta es una panorámica de Cali a principios del siglo XX, desde donde ahora es Normandía, y miren la laguna de Agua Blanca. Todo esto ahora está construido. Esto es, digamos, aquí es Puerto Resistencia. Este sería el punto de Puerto Resistencia, donde el río Cañaveral desembocaba en la laguna Agua Blanca. Esta es la laguna Agua Blanca, lo que desaparecimos de donde teníamos la comida. Fuimos tan brutos que desaparecimos la laguna. Y el proyecto que nos traen los gringos era desaparecer la laguna para volver todo esto tierra de cultivo. Y dijeron, en esta ciudad nunca va a faltar la comida, porque en esas tierras, que son de los suelos más fértiles del mundo, porque los sedimentos que quedaban de la laguna daban mucha fertilidad, la gente de Cali va a poder sembrar y tener todo tipo de alimentos, no solamente aquí, no, desde Santander casi hasta Cartago. Son todos esos suelos súper fértiles que harían alimento a todo el Valle del Cauca. Pero todo esto lo destruimos. Después veremos qué pasó allí en otra imagen, pues, y los suelos los llenamos, los suelos que quedaron para sembrar alimentos los metimos fue con pura caña, ¿no? Caña que la mayoría, pues, exporta el azúcar, pues. Dale, por favor. Esta es una casa tradicional de la laguna Agua Blanca, son grabados reales de casas que habían en ese tiempo en la laguna Agua Blanca. Inclusive en la laguna Agua Blanca, en el centro de la laguna, había una isla, la Isla Grande, que fue reportada hasta los años 40, pero que fue reportada también por los españoles cuando llegaron a Cali, cuando iban a pasar del lado oriental del río Cauca al lado occidental. Está en las crónicas de Fray, madre, se me olvida el nombre del Fray, pero ahí están las crónicas que también reporta Belisario Palacios, el hermano de José Eustaquio. Lo reporta cómo cuando los españoles querían pasar del lado oriental del río Cauca hacia la zona de Cali, tenían que hacer peaje en Isla Grande, que era una isla en la mitad de la laguna Agua Blanca, y ahí vivía un cacique que inclusive les pedía como una especie de peaje. Inclusive hay historias, cosas muy sanguinarias, pero hay una isla, era una laguna tan grande que tenía su propia isla. Y este es uno de los grabados que quedó de las casas que existieron en la laguna Agua Blanca, casas palafíticas, ¿no? Casas que están sobre palitos porque el agua era movible, como decía César de León. La laguna se hincha y se deshincha, se hincha y mengua. Pásala, porfa. Esta es otra imagen de un investigador que siempre recomiendo mucho, el profesor Andrés Velázquez del Oso, donde muestra también, alguna gente dice las inundaciones al fondo de Cali, y algunas veces yo le digo a la gente, no, pues no hablemos de inundaciones, son fenómenos naturales de que se hinchan y mengan las lagunas, porque inundación es para hablar de riesgos, y sí es una inundación realmente, pero inundación no es, realmente nos metimos al terreno de la laguna, son ecosistemas acuáticos, que sea inundación ya es un concepto nuevo, ¿no? Pero esta es la iglesia Templete, para que se ubiquen más o menos en Cali. A ver si Catalina y Francia han ido por aquí cerca. Esto está muy cerca, aquí, vámonos por aquí, estaría la Universidad de Santiago que estamos, es una toma de Cristo Rey, y al fondo la laguna o la Ciénaga Agua Blanca, con los corregimientos de Villa Nueva, que desapareció, que ahora con lo de Cali Distrito de pronto va a desaparecer Pance y Pichindeo, bueno, o sea, no, que ponernos la jugada con eso. Dale, por favor. Esta es una reconstrucción de los drenajes antiguos de Cali. Aquí está, más o menos en la misma época de la foto. Aquí está ya la laguna Agua Blanca. Y todo esto que ustedes ven acá, chicos, todo esto ya está desaparecido y está bajo la tierra. Todo esto era un sitio de alimentación. Era un profesor de aquí de la universidad, fue estudiante de Margalef. Margalef es uno de los ecólogos más eminentes en la historia de la humanidad. El profe le contaba cómo eran los ecosistemas de Cali. Margalef hubiese querido, yo hubiese querido ir allá porque quizás eran de los lugares más biodiversos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos
la parte alta de Picopance, 4.000 metros, 4.000 y pico de metros, a solo 25 kilómetros de la orilla del río Cauca, entre 20 y 25 kilómetros de la orilla del río Cauca. El encuentro sagrado entre las aguas de los Farallones, que vienen de los 4.000 metros, y la orilla del río Cauca, los 950, y las aguas que vienen del macizo colombiano con las de los Farallones, y aquí se encontraba todo eso de biodiversidad, del paso paleoecológico de los Farallones, de la esquina de Norandina, que es uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, y se encontraba con la biodiversidad del río Cauca. Aún nos queda la biodiversidad de Farallones, que es la que tenemos que cuidar. La del río Cauca prácticamente nos la robaron toda, ¿vale? Y digo nos la robaron porque es que con eso ganaron mucha plata, o sea, es que eso no es solamente que es que, como decía alguien, no son solamente errores, que la cagaron y que se robaron eso y destruyeron ese ecosistema, no hay gente que diseñó el error, no es un error de diseño, es un diseño del error para robarse los territorios, robarse los recursos naturales y poner a la gente a aguantar hambre para tenerla al servicio de todos. Esto es lo que era este sitio de Puerto Mayarino en aquella época, hasta los años 50, donde habían carreras de canoa. Mire, estos son carreras de canoa hace 30, 40, 50 años a la orilla del río Cauca. Los señores que recogían arena en ese lugar, que todavía siguen recogiendo arena, pero en medio de sedimentos de aguas residuales y de cosas horribles. Y este es parte de lo que sería el Caño Cauquita, la desembocadura de los ríos Lili, Meléndez, Cañaveralejo, al río Cauca. Dale, por favor. Bueno, esta es la misma imagen, con algunas fuentes que después uno podría detallar acá, por eso es como para una clase ya de historia muy precisa del recorrido del río Cañaveralejo en relación con Cali. Pero pasémosla, por favor. Este es un dibujo de una amiga donde representa básicamente eso, ¿no? Cómo es la lucha entre los ecosistemas silvestres y lo que está abajo, que para nosotros este es el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Vale? Y esto es en lo que se convirtió el río Cañaveralejo. Ahorita vamos a ver unas fotos del río Cañaveralejo aquí cerquita, como es. Esto es el río Cañaveralejo desembocando en lo que se llama el canal CBC Sur, una de las fuentes naturales más contaminadas de Latinoamérica. Pasémosla, porfa. ¿Qué se convierte en esto? En la llegada del río Cauca. No sé si ustedes saben, compañeros de Bogotá, les contamos, menos que los caleños sí saben, que el acueducto de Cali queda en un lugar que se llama Puerto Mayarino. Pero antes de Puerto Mayarino, o sea, aguas arriba de Puerto Mayarino, está este que es el canal CBC Sur. Y el canal CBC Sur arroja mínimo el 51% de las aguas residuales industriales de Cali, las arroja al río Cauca. Es decir, hemos sido tan torpes en el diseño y que realmente los ingenieros no son brutos, esos no son torpes, no, o sea, no es una ingenuidad, es una cuestión política. Y miren cómo son de miserables con estas cuestiones políticas. Primero, construyen un canal que echa toda nuestra mierda al río, aguas industriales también, pero también construyen el basuro, lo que fue un basuro de Cali, que los que no lo conocieron, ustedes no alcanzaron a conocer, ustedes conocieron ahora, pero nosotros nos llevaban en el colegio a conocer el basuro de Cali, muchachos. Era una montaña de basura, pero inmensa, donde vivía la gente. La gente vivía en medio de la basura, y era un lugar más grande que esta universidad, si no de Jairo, más grande que esta universidad, una montaña de basura, que era un lugar plano que ahora se ve como una montaña, casi como de 30, 40 metros, que es pura basura acumulada. Pero prácticamente 30, 40 años se manejó básicamente con que la basura la tiraban allí y listo. Y son tan tenaces que a la orilla del basuro construyeron el canal de aguas, que es el río Cañaveralejo Lili Meléndez. Entonces no solamente iba las aguas residuales del 51% de la población de Cali al río Cauca, sino que ese canal, a la orilla del canal construyeron el basuro, loco. Y todos los lixiviados bajaban al canal. Tanto así que el basuro lo cerraron hace más o menos 10 años, ¿sí o no? 2013 creo, se clausuró, o un poquito antes. En 2008, algo así, unos 10, 15 años cerraron el basuro. Pero aún ahora siguen cayendo lixiviados, aproximadamente 7 litros mínimo por hora de lixiviados directamente del basuro a las aguas del canal. Todas esas aguas caen al río Cauca. Y aguas abajo de eso, Franci, tenemos el acueducto que surte el 70% de la ciudad. Si ustedes están quedándose en Cali, menos mal se quedaron aquí, que toman agua de la cuenca Río Cali o cuenca Meléndez, pero el 70% de la ciudad que vive de la autopista para abajo, toma agua que es prácticamente un agua que es una
una cuestión asquerosa. Pasa la siguiente, por ejemplo, que pasan cosas como estas, por ejemplo, que están ocultas por los investigadores de los institutos responsables de estos temas, o de las autoridades más. Esto es un niño sirena. Y no solamente hay niños sirena en Cali, sino niños cíclope, niños que nacen con un solo ojo, o niños que nacen con las paticas en esta forma. Estos son efectos teratogénicos, es decir, monstruosidades mutagénicas del efecto de los lixiviados del basuro de Navarro y las aguas residuales de Cali sobre el río Cauca, de gente que vive a la orilla de esto, y esto está reportado por investigadores. Estos son señores de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario del Valle que lo reportan y que le han dicho hace tiempo a la autoridad: mire, hermano, lo que está pasando, y no le dan para horas. Cerraron el basuro y con eso mitigaron un poco el problema, pero es una monstruosidad y siguen cayendo estas aguas residuales al río y seguimos tomando agua del río Cauca, pero primero echamos la mierda, echamos el basura, y después tomamos el agua. Eso nunca lo va a entender uno porque es así. Y repito, eso no es una ingenuidad, hermano, no es que sean torpes, es un error de diseño para tenernos ahí apretados. Dale, por favor. Pero un poquito más arriba de esto está... Yo invité a las chicas, pero no quisieron aceptarme la invitación a los farallones. Esto está a 15 minutos de aquí si nos vamos en burra. Si agarramos aquí en bicicleta, llegamos a La Sirena y en 15 minutos llegamos al charco que algunos pelados bautizaron como la Pachamama, pero que el nombre original es el charco del Dragón. Aquí estamos en verano y aquí estamos en invierno, o estamos en época de lluvia, perdón, que no se llama verano acá. Y aquí estamos en época de sequía, y aquí en época de lluvia. Esa la mostramos sobre todo en los colegios para hablar de que en el trópico no tenemos estaciones. A veces cuando hacemos poemas de la primavera, pues es bacano y todo, pero pues acá no tenemos primavera, ¿sí? Nosotros decimos, qué locura. Acá tenemos una época de sequía y una época de lluvia, y así son nuestros ciclos, ¿no? ¿Cómo? Aquí una de las cosas bacanas cuando uno llega aquí al charco, que próximamente están invitados, es que esta roca tiene puros manantiales. No solamente es la cascada que baja y es un charco de una profundidad más o menos 4 metros ahí en este punto, ahora lo verán en otras fotos, sino que la roca es un filtro de agua, es una montaña que está botando agua por toda parte. Esto está a 15 minutos de aquí, dale porfa. Y este está a 5 minutos, está mucho más cerca. Entonces, allá al lado de la vereda La Sirena, la vereda más poblada de Cali, la que acusan también de la contaminación del río Cañabaralejo, pero es algo más complejo que tenemos que explicar, pero aún conserva su charco principal, donde los pobladores aprendieron no solamente a nadar, sino también a volar. Esto está a 5 minutos de la cabecera, de la parte central de La Sirena, y también a 10, 15 minutos de aquí si nos vamos en bicicleta, desde aquí, desde esta zona de Cali. Se llama el famoso Charco Azul, y ahí parte de la comunidad pues recreándose. Dale, porfa. Y lo que nos queda es esto. Lo que nos queda es de donde viene Sebas y donde viene Duaner, que es de por acá viene Sebastián, que es del grupo Juvenil Bichos, y de por acá viene Duaner, que es del colectivo Monte Adentro, que son, creo, como hay viejas esperanzas también, pero también hay nuevas esperanzas. Los movimientos juveniles de las montañas de Cali nos han venido a enseñar muchas cosas, y profe, tenemos que traerlos acá para que nos enseñen. Ellos saben más que todos los doctores y que todos los investigadores en ecología que yo he conocido en la historia de Cali, porque han crecido así como crecen los árboles. Es decir, las comunidades rurales de Cali habían sido señaladas simplemente como invasores que habían llegado a cortar las montañas y a contaminar los ríos, y que eran pobre gente que venía desplazada de las otras zonas rurales de Colombia y que habían llegado aquí a poblar las montañas de los farallones y que estaban acabando con el territorio. Cuando hemos hecho los estudios nos damos cuenta que es lo contrario. En la medida que han crecido las veredas de Pansi y de Pichindé, así como también hay áreas degradadas y se ha acabado el bosque en algunos lugares, y hay áreas degradadas en muchos lugares, también ha crecido el bosque. Entonces, en la medida en que los padres de ustedes han crecido en la medida que han crecido con el bosque. Y esos padres, de la mayoría inmigrantes, sí, de otros lugares de Colombia que han llegado a poblar los farallones, ya tienen hijos que son nativos de acá. Y esos hijos que son nativos de acá nos han venido a enseñar qué es el monte adentro, qué son los bichos, qué es el habla rural, y qué es lo que está pasando en los corregimientos de Cali, que es muy distinto a lo que pasó en la urbe. Y nos han venido a enseñar algo que no me gusta el término, pero que están utilizando mucho ahorita los desarrollistas, que es a ruralizar la parte urbana, no a urbanizar
y a llevar la ciudad hacia la montaña, sino tratar de bajar el monte adentro o tratar de bajar los bichos. Y algo extraordinario. Nosotros hace 20 años más o menos con Felipe Chaparro observamos una nutria en el río Cañaveralejo. En ese tiempo no teníamos ni cámaras ni esas cosas. Y la vimos pasar en un estudio físico-químico de aguas. Hacíamos estudios físico-químicos de aguas cada 15 minutos en la noche para saber cómo era el cambio de agua en el transcurso de las 2 de la tarde, que hay un 2 miligramos de oxígeno, por decirlo así, y a las 2 de la mañana que hay 6 miligramos de oxígeno. Si uno hace un estudio físico-químico, una DBO, cada 15 minutos lo va midiendo. Y ahí a las 2 de la mañana vimos pasar la nutria. Y todo el mundo nos decía, no, están locos, ¿cómo le ocurre nutria en Cali, ahí en el río Cañaveralejo, en esa zona? Ya no existe la nutria por acá, decían. Y ahora vemos la nutria que se baña enfrente de la alcaldía, en pleno centro de Cali, en el agua del río Cali, ahí contaminada también, está la nutria con sus hijos nadando y comiendo pescado, diciendo otras cosas, y no solamente la nutria. Ahorita de pronto Iván les querrá contar, nosotros con Jairo y otros, yo creo, nos subimos los Farallones muchas veces y acampamos en los picos y estuvimos recorriendo todas las montañas de Cali cuando fuimos jóvenes, desde los 14 años. Me llevaron los hippies a conocer Pico Pance. Pero si mucho, alguna vez vimos un armadillo o alguna vez vimos huellas de animales. Pero pocos habitantes de Cali pueden decir que vieron fauna silvestre en los Farallones, porque la cacería en el pasado fue voraz. De pronto los campesinos ya veían alguna fauna, pero era porque estaban cotidianamente. Los que íbamos a los picos de vez en cuando, prácticamente nunca veíamos fauna silvestre, y siempre decíamos eso. ¿Por qué en las películas gringas aparece el oso? ¿Por qué en las películas africanas aparece el león? ¿Y por qué en Farallones no aparece ningún animal? Pero resulta que ya volvieron. Y ya se han registrado los venados, se han registrado las huellas de los venados, y Duaner con el colectivo Montaña no solamente han conversado y han visto el oso de frente y lo han grabado en sus cámaras trampa, sino que hace poco grabaron la taira también, que es un animal mítico, también me contaba, que tiene que ver con las comunidades indígenas andinas ancestrales y alguna relación también mítica con el oso, ¿no? Y la taira, que es un animal, para mí, ver esa imagen es como el animal más del monte adentro, ¿no? Más rústico, no es un animal súper rústico, súper fuerte. En el mismo lugar que se encontraron con el oso, ellos lograron conversar con la taira, lograron conversar con el oso. Hemos recolectado huellas de danta, hemos recolectado huellas de posiblemente puma o jaguar en los Farallones de Cali, cosa que no ocurría antes. Es decir, así como han crecido las veredas, ya ha crecido la comunidad rural, se ha recuperado el bosque, tenemos 200% 50 más de vegetación arbórea hoy en Farallones que antes. Y están acusando a las comunidades rurales que deforestan. Es todo lo contrario. El bosque ha crecido con las comunidades, con todas las contradicciones y todas las limitaciones, porque hay mucha pobreza, mucho abandono, hay áreas degradadas, hay contaminación, hay deforestación, pero hay algo mágico que está creciendo con las comunidades que han construido socialmente su territorio. Ha crecido el bosque con ellos y ha venido el oso a conversar con ellos, y no con los que estábamos en la urbe antes. Pasala, por favor. Esta es una de las imágenes que comprueba esto. Es una foto aérea de una de las cuencas de Cali, 1961, y esto es 2019. Miren pues el cambio en la cobertura vegetal es evidente, dale. Allá es donde está el proyecto de crianza del agua, en la parte alta de la cuenca del río Cañaveralejo, dale, para que sigamos y cerremos allí. Esto pues todo lo que pasa, no habría que explicarlo aquí porque más o menos lo sabemos, todo lo que pasa en un lugar cuando vuelve el bosque, que son más... Los ecólogos le llamamos a esto más características o propiedades homeostáticas o características emergentes del ecosistema. Ahora, pues, todos esos economistas le llaman servicios ecosistémicos, servicios ambientales. Esta es como la ubicación de la foto que veíamos ahorita, es de este punto, que esto es tomado desde Cosmocentro. Digamos, son los bosques de los Farallones de Cali, que están en línea continua, casi que de acá hasta el mar, ¿cierto? Hay algunos parches por detrás, por el Valle Antiguo del Oso y eso, pero digamos, estos bosques comienzan aquí. A los 1500 metros se ve desde aquí, desde la universidad, de la oficina del profe hacia allá. Se ven los bosques de los Farallones más cercanos a Cali, y estos bosques van de aquí prácticamente hasta el mar. Y allá es donde están las huellas del venado, la huella del jaguar. Hay una tesis de la Universidad de Santiago, una compañera que en 1998 registró la huella del jaguar en estas montañas. Y la tesis que está aquí en la Universidad de Santiago, que es un programa de educación ambiental
para la cuenca del río Cañabralejo, se llama Tras las legendarias huellas del jaguar, y todo el mundo le decía, está loca, no de qué, porque la huella no le pudo hacer ella ni foto ni nada, ni hacerle con el yeso ni nada, sino que la vi un día, me dijo un día que la acompañara, por ahí vimos el rastro y no lo registramos. Ahora ya tenemos registros con infografías de la huella de puma o de jaguar, no hemos podido detectarlo con los especialistas, Catalina que sabe más de eso, algún día viene y nos ayuda, pero aquí está la huella no solamente del venado que aparece repetidamente, sino la huella del puma del jaguar a 1500 metros sobre el nivel del mar, muy cerca a la parte urbana. Los primeros animales que comenzamos a ver en la cuenca eran los guatines, que ahora es algo que, ¿por qué lo noto aquí? Porque es que algunos están diciendo también en las redes que ustedes, digamos, que Monte Adentro, que otra gente que ha visto la danta, que tanta fauna silvestre, porque hay una explosión de fauna silvestre en las redes, una cosa re loca. ¿No sé si han visto la danta que está nadando en el río en el Perú con los niños, por ejemplo? Es una locura. Eso es impresionante, pero algunos dicen, no, que eso siempre ha estado así, sino que ahora tenemos más camaritas y que como tenemos más cámaras los podemos registrar. En parte puede ser así también, pero también hay algo mágico que está ocurriendo. Es decir, que Cali sea capital de la resistencia de parte de esa magia también, que la gente se haya levantado, que la gente está pensando otras cosas, hace parte de esa magia también de que el oso está volviendo a pensar. Y la prueba es que el guatín comenzó a aparecer en la cuenca del río Cañabralejo cuando las veredas de Cañabralejo habían sido declaradas urbanas. Y los líderes de las veredas, por eso lo de Cali Distrito también, ahí está el testimonio de los presidentes de 3 veredas que dijeron, ahora ustedes son urbanos. Y los líderes nos iban a buscar y decían, profe, ayúdenos que no queremos ser más urbanos, porque cuando vamos a las reuniones comunitarias con la Comuna 19 nos humillan. Ellos lucharon y dijeron, seamos otra vez rurales, y volvieron a ser rurales. Y como una cuestión mágica, cuenta el presidente de la Junta, de ese tiempo, de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de la Sirena, señor Raúl Gómez, en el momento que fueron declarados nuevamente rurales, comenzaron a aparecer los guatines por todo lado, hermano. Y en ese tiempo no habían cámaras. En el 2000, por lo menos acá, quizás en Europa, en Estados Unidos eran más famosas. En el 2000 aquí en Cali muy pocos teníamos celular con cámara. Y los guatines eran por todo lado, se metían a las casas y los armadillos comenzaron a aparecer también. O sea que la llegada de los animales la anunciaron los guatines y los zorros, la llegada del oso la anunciaron ellos, y no los estamos viendo porque tengamos cámara, es decir, no es la cámara trampa la que está capturando el oso, Duaner, es tu corazón el que está observando el oso. Si tu corazón no está allí, la cámara trampa no coge nada, pero es otra cosa, y la prueba es el guatín que abundó y nadie lo pudo grabar, pero seguida todo el mundo lo veía, ¿vale? Y esta que es también impresionante, miren, el río Cañaveralejo, porque el río Cañaveralejo, Jairo que conoce por allá arriba, hermano, es 0.5 litros por segundo. Eso no es nada, que además viene lleno de 14,000 personas que echan sus aguas residuales directamente allí, en 5 litros de agua por segundo. Pero hace 500 años la gente pesca en el río Cañaveralejo. Y hoy, si ustedes van al embalse, que le llaman embalse de regulación de inundaciones, que realmente es un humedal, o van alrededor del Colegio Ideas, está la gente de las veredas aún pescando con atarraya en el río Cañaveralejo. Y en YouTube pueden ver en YouTube está el video de Siloé City, donde el señor David, se me olvida el apellido David, uno de los líderes de Siloé, registra varios videos con la gente pescando y comiendo peces del río Cañaveralejo. A pesar de la contaminación, a pesar de la poquita agua, hoy hay gente pescando en el río como hace 500 años, en un río de de medio litro por segundo. Eso es un poquito de agua como así, y que además está contaminado y que en los libros lo quieren desaparecer, que porque está muy contaminado. Y algunas veces han querido hacer unidades residenciales arriba y decir que el río lo meten por un tubo y que lo vuelven un parqueadero y hacer unidades residenciales llenas de árboles, pero que hay que esconder el río porque huele muy feo. Entonces la gente quiere irse al lugar porque el río huele feo, pero allí todavía el peso, esos son zabaletas y se comen todavía allí y se cogen unos bagres, no, unos corronchos de este tamaño, no, que son muy difíciles de pelar porque tienen la piel muy dura, y guabinos y de todo tipo. Dale, por favor. Es un indicador de que el río está vivo todavía. Hay muy buenas noticias también. El oso habló en Cali, por ejemplo. Hace poco el oso está manifestándose en Cali. El oso conversó con los compañeros en Pance. El oso habló rural con el colectivo Monte Adentro, por ejemplo. Eh, También en La Leonera se siente cada vez más la andadura del león o del puma
americano y es una andadura que se siente no solamente en las huellas y en el bosque, sino que también está en la identidad de la gente, en esa raíz biocultural que comienza a emerger o a reemerger, porque siempre ha estado allí. En Cañaveralejo hemos registrado y hemos hecho infografías de las huellas del puma americano, del león o del tigre o jaguar americano, que seguramente estaba de paso hacia la leonera o venía de la leonera. Y también ahí al lado hemos hecho el registro y las infografías de las huellas del venado, ¿no? Del mazama americana, que es un venado que habita desde México hasta Argentina, pero que en Colombia y sobre todo acá en Farallones y en muchas partes montañosas de Colombia se volvió un venado más de monte adentro, no tanto de pasturas y de lugares abiertos, sino que es un venado de monte adentro. Y para Cañaveralejo tiene un significado histórico mítico ahí con las personas y con otras cosas muy interesantes, pues. También en Cañaveralejo hace poco también está el vuelo y el nido de una de las águilas mayores del trópico y de los farallones, que es el águila coronada. Es decir, en Cali está hablando el oso, en Cali está hablando el puma, en Cali está hablando el jaguar, en Cali está hablando el venado. Eso es una muy buena noticia. También es una alerta, pero también es una noticia. ¿Por qué están hablando tanto? ¿Ah? Bueno, eso es un poema de investigación. También en la parte baja de Cali, es decir, Cali, esto estoy hablando primero de la parte alta de Cali. Cali, sabemos, la mayor parte de Cali es piedemonte, ladera, montaña media y montaña alta. Es decir, tenemos en Cali una variedad, un transecto socioecosistémico maravilloso, un libro abierto de ecología maravilloso, desde los 900 y pico, 950 metros a la orilla del río Cauca hasta los 4000 y pico en la cima de los farallones en Picopance. Ese transecto altitudinal es maravilloso y la mayoría del territorio de la jurisdicción de Cali está en piedemonte, ladera, ecosistemas, digamos, subandinos, andinos, alta montaña, es andino, y páramo, ¿no? Bosque de niebla, allí en lo que llamamos alta montaña. Es una variedad ecosistémica maravillosa. El oso, el jaguar, el puma, el venado, han aparecido sobre todo de 1500 metros para arriba. El venado es el registro más abajo que tenemos. Seguro aparecerán también más abajo. Estoy hablando de lo que conozco por ahora. Habrán otros datos y otros avistamientos y observaciones de otras personas. Pero en la parte baja de Cali, en la parte plana de Cali, que es otro sector de Cali, también hace rato están alertando los animales. Hace rato tenemos el registro de los zorros, por ejemplo, en Cañaveralejo. Las manadas de 5, 6, 7 zorros esquivos que por allí se han fotografiado y filmado. Pero también nos reportan que lo mismo sucede en el Mameyal, por ejemplo, en el Mortiñal, el avistamiento de los zorros que se acercan a las casas. En el Lilí se han visto las fotografías y los videos también de los zorros. Inclusive han llegado zorros tal vez porque en la época de lluvia o algo muy cercanos a la parte urbana y han sido reportados por ahí del barrio El Lido. Zorros identificados plenamente. Y el guatín hace rato comienza a aparecer en todas partes, en todos los lugares del Piedemonte y las laderas de Cali. Y bueno, ya hace mucho tiempo también en Navarro y del Hormiguero está la nutria, están otros también, ¿no? Pero acá, en la parte más urbana cercana al Piedemonte y en límite con lo rural, aparece el guatín constantemente en todas las partes, en las casas, en algunas casas de las veredas de La Sirena y San Agustín, Alto Los Mangos, por ejemplo, nos cuentan que en la cocina les dejan a veces un poco de alimento para que los guatines pasen y coman también. Entonces,
aparecen en Lili, uno ve los videos de guatines en todos los sectores de la ciudad de sur a norte. No solamente esto, los monos, por ejemplo, en Cañaveralejo, los monos nocturnos están apareciendo hasta de día, ¿no? Y monos que no son de por acá, que habían sido capturados, presos, pues la gente tan loca, pobrecitos, pero se volaron. Se han volado monos que trajeron de otras partes del norte de Colombia y se han volado y ahora están naturalizados en Cañaveralejo y andan por ahí trepando entre los árboles, también muy cerca a las veredas. Esto es muy cerca también al área plana. La comadreja, el coatí, la nutria que se ha visto bañando muy frentera en el río Cali, ahí frente a la Tertulia y frente al Can, impresionante. La chucha, la marsupiala que nos trae sus mensajes, la marsupiala de tierra que ha venido y se ha aparecido por todas partes. Bueno, esa viene hace tiempo apareciendo, pero también la marsupiala de agua, parecida a la nutria también que anda por ahí también. El marsupial, por ejemplo, cuando Ciesa de León escribió la crónica del Perú y pasó por Cali, describió el marsupial como uno de los animales más fantásticos que se habían encontrado en sus travesías, ¿no? Eso es impresionante, la descripción que hace no solamente de todos los paisajes y del complejo ecosistema acuático en el entorno de Cali, sino también de la fauna que hace Ciesa de León, ¿no? Hablando de los grandes tigres en la vía al mar y de los marsupiales. Bueno, después podremos hacer una conversa sobre Ciesa de León y la descripción precolombina. Aparecen eh, estos que son como ancestros de cuatro patas. Son ancestros de cuatro patas que nos traen saberes directamente del ecosistema. Eso nos invita a una reflexión monte adentro, ¿no? Y monte adentro no solamente monte adentro de la espesura de Farallones, sino monte adentro es nuestro interior, es adentro nuestro también. ¿Por qué están apareciendo? ¿Por qué no estaban antes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con las generaciones pasadas para que mi generación y las generaciones anteriores cercanas a la mía nunca estuvieron cerca de la fauna silvestre en Cali? Es que estamos diciendo el oso, el jaguar, el puma, el venado, el zorro, el guatín, el cuatí, la comadreja, la nutria, la chucha y cuántos otros más, además de las aves, además de las iguanas, además de otros, de las serpientes, pero hablamos de estos cuatro patas peludos muy parecidos a nosotros, a ancestros más directos, están en Cali, manifestándose en Cali, hablando en Cali, bien sea en la Cali plana, que es más pequeña, o bien sea en la Cali de montaña y la Cali rural, que es más grande. Estos están viniendo a hablar rural también, ¿no? Hablar rural, ¿qué es esto? Y, y estos son indicadores también de la restauración del socioecosistema. Decíamos también, indicadores de la restauración, buenas noticias, pero también se convierten también en algunas alertas de esa restauración y de la urgencia de ser muy creativos en las estrategias o en lo que hagamos para la conservación de estos que se han ya recuperado de alguna manera y que han llegado acá a hablarnos. Pero también son indicadores espirituales. Indicadores, digamos, de esa sospecha de la espiritualidad perdida en esa conexión cósmica que tenemos con la naturaleza, porque, digamos, somos lo mismo. No somos parte, somos. Como dicen los NASA, podemos explicarlo de otras formas, pero digamos, lo podemos explicar con el saber NASA. El saber NASA, los NASA o paeses, también como les dicen, otros, los de la Minga, los que, hago un paréntesis, los que llegaron hace poco, o perdón, los que regresaron hace poco con la Minga Cali. ¿Y por qué digo regresaron? Porque la autoridad mayor del pueblo Nasa, es decir, el jefe indígena que llegó con la Minga hace poco a Cali, es, por ejemplo, hablando de él solamente, de apellido Pete. Pete fue uno de los apellidos más repetidos
en el primer censo indígena que se hizo en Cali en 1552, por allá por la época, cercana a la época que Cieza de León estaba haciendo los primeros textos escritos sobre Cali, en este caso de la ecología local, textos que están subvalorados. En ese mismo tiempo hicieron un censo indígena. Y el censo indígena tiene algunos nombres, apellidos, lugares, gentilicios, topónimos, y Pete es uno de los apellidos que más se repite, Pete y Petecuy, ¿no? Entonces, ahora la minga regresó en otro contexto, ¿no? Ahora los nativos también somos nosotros, ¿no? Yo soy nativo y la gente de Cali es nativa de Cali también, pero hay que entender, revalorar, respetar, reconsiderar, no sé cuál es la palabra, respetar e incluir, reconocer, reconsiderar, revalorar ese contexto histórico-ecológico. Aquí sumamos tanto el regreso del saber directo del ecosistema a través de la fauna silvestre, como el regreso de la minga también con, si se quiere, cualquier otra contradicción, pero con muchos saberes y saberes urgentes para la humanidad. De ahí hay que recoger mucho. Pero, ¿qué dicen los NASA con respecto a lo que decíamos de esa sospecha de una espiritualidad perdida en nuestra conexión cósmica con la naturaleza? Cuando yo estudié en Popayán, estudié ecología en Popayán y aprendí de los NASA que todos somos lo mismo, que en el principio de los tiempos no había nada, o éramos nada. Para no aburrirnos, nos convertimos unos en estrellas, en polvo, en rocas, en satélites, en la tierra, en el agua, en las plantas, en las otras piedras, en el cóndor, en el jaguar, en el oso, en la hormiga, en la libélula, ¿eh? Como se dice, o se puede decir, el jaguar, el cóndor, la hormiga, la piedra, la estrella y vos son lo mismo, sino que tienen un traje diferente para no aburrirse. Pero en el interior somos lo mismo. En el interior el cosmos es un monte adentro. El cosmos es un monte adentro. Y el planeta Tierra es un hablemos rural. Las comunidades NASA nos enseñan, o de ellas podemos aprender otras cosas también, como de nosotros mismos también. Cada día podemos reaprender y replantearnos otras cosas. La fauna silvestre, los programas de restauración del socioecosistema y los programas de conservación del socioecosistema son llamados de alerta para, en estas nuevas fábulas humanas que nos invitan monte adentro y hablemos rural, incluyamos el amor y estos poemas de investigación que nos vienen a traer los ancestros de cuatro patas con saberes directos del ecosistema, saberes que involucran la capacidad de asombro y el amor por el territorio, el sentido de pertenencia y la identidad ecológica. Tiene que estar incluido en en la planeación, en los planes, programas, proyectos, obras o actividades. Los poemas de investigación deben ser parte del planteamiento del problema. Y para cerrar esta parte de la fauna con algo que conecta con la ancestralidad, nos lo decía también el profe Álvaro Velasco, nos lo cuenta con lo que decía Juan Chiles. Los compañeros de Hablemos Rural en Cali, no sé, conociendo o sin conocer a Juan Chiles, están desatando el quechua, que es la invitación que hace Juan Chiles, un antiguo líder indígena andino que nos dejó tres legados para tratar de reencontrarnos. Desatar el quechua, que no es una cuestión solamente idiomática, también podría ser, pero es una cuestión más bien metafórica y alegórica, de cómo hablar rural, de alguna manera.
El otro es labrar el cordel, que es algo que viene conectado con la semilla y con la relación del sol, la semilla y nosotros, que después podremos estudiarlo mejor. Y el último es hacer yuca brava. Es decir, los planes, programas y proyectos, las normas, los planes de desarrollo, la planeación, el POD, el PONCA, todo eso es como una yuca brava. Que si nos la comemos sin saberla preparar, nos vamos a envenenar. Y vamos a cambiar sin saber ya quién somos, como nos ha pasado. Ni dónde estamos, ni saber el lugar de donde miramos el mundo, porque ese es el peor veneno. Perder la identidad por el lugar o el reconocimiento del lugar desde donde miramos el mundo. Y más los lugares del trópico que han sido tan invisibilizados. Pero la yuca brava podemos saberla preparar y hacer de ella casabe o pan de casabe, harina que se puede comer, y hacer de ella también flechas y veneno para las flechas. Bueno, historias del río Cañabaralejo, gente que ha estado ahí, pasémoslas ahí ya para cerrar, imágenes sueltas, de cómo se combina el arte con la tierra, en trabajos académicos, cómo esto es una descripción de la geomorfología de la cuenca en medio de una obra de arte, cómo no podemos enseñar ni la educación ambiental ni la ecología si no hay artistas mediando nuestra información, si no está el arte como regulador, porque si no viene la corrupción, ¿vale? Otras obras artísticas sobre las cuencas de Cali, dale, pasalas, la gente protestando contra el basuro, contra las aguas residuales, contra diferentes cosas, dice el profesor Arnaldo Ríos del programa de investigación La manera cultural de los farallones de Cali, trabajando en ese programa de haciendo educación ambiental en las montañas. Las cosas comienzan cuando el ser humano se hace geografía. Y las comunidades rurales de Cali hoy son geografía del lugar y las quieren desaparecer y quieren decir que somos los ambientalistas y los líderes urbanos que hemos estudiado en las universidades, las que tenemos que decir cómo se debe manejar la zona rural sin tener en cuenta el pensamiento de la gente. Y creo que me he pasado mucho del tiempo, pero ya para cerrar, no sé si Duaner quiere contarles y también para que quede en la grabación a los compañeros sobre lo que venías a contar y sobre el Festival del Oso, que yo creo que es más importante pues que lo que estamos contando ahorita. Después del trabajo que empezamos a realizar de apropiación del territorio, de conocer y redescubrir el territorio, tuvimos la oportunidad de utilizar estas herramientas como lo son las cámaras de fototrampa, logramos evidenciar la presencia de ese oso andino. Eso para nosotros fue un acontecimiento muy importante, primero porque gran parte de los caleños no sabían que en los farallones de Cali había oso andino. Gran parte de las instituciones que trabajan en conservación, como la CBC, como el DACMA, como parques nacionales, no tienen registros del oso andino. Entonces, estos registros para nosotros fueron muy valiosos y fue muy valioso también que fueran los mismos jóvenes de la comunidad quienes hicieron estos registros. A partir de eso, pues nos planeamos diferentes estrategias pedagógicas, culturales, artísticas, para precisamente contarle a las demás personas que había un oso en los farallones de Cali, que en los farallones de Cali no solo hay osos, sino que también hemos evidenciado pumas, tigrillos y cantidad de animalitos y de mamíferos, la taira, y que son animales que durante mucho tiempo, pues son animales muy elusivos y que no se habían visto. A raíz de generar estas estrategias pedagógicas nace el Festival del Oso Andino, y el Festival del Oso Andino se convierte en ese espacio en donde primeramente pues conversamos con las personas y les mostramos esa riqueza que hay en el territorio con el objetivo de que ellos conozcan, y uno de los ejes es el tema de conocer para conservar. Entonces, pues primero decirle a los caleños, hey, tenemos un oso, ¿qué implica tener un oso? Digamos que biológicamente el territorio se está recuperando, y cómo podemos relacionarnos diferente, no solo con el oso, sino con toda esa fauna y con la zona rural. Estos registros son del año pasado, 2020. En el 2018 tuvimos el primer registro de un sesno. Ese fue el que nos motivó a trabajar y a pues, hacer todo el tema del fototrampeo. Algo muy bonito fue que durante el año pasado, mientras estábamos precisamente en el desarrollo del festival, subimos para hacer unas tomas en los farallones de Cali, porque tenemos una serie microdocumental en lo que se llama Si hay oso, hay vida, en donde mostramos un poquito pues de Pance, territorio de vida,
un poquito del trabajo de Monte Adentro y también pues el tema de Osoay. Durante el rodaje de esa serie nos encontramos el oso de frente. Entonces para nosotros fue muy bonito porque es como que estamos organizando el festival, estamos haciendo una pieza para hablar sobre el oso y el oso se nos deja ver. Y quedó grabado, salió en la serie, todas estas imágenes. Exacto. Entonces esto ha generado en la comunidad y en los jóvenes de la comunidad un tema muy importante y muy bonito, y es que nos hemos planteado qué significa ser rural, qué significa precisamente recuperar esa identidad rural que se ha ido perdiendo, todo ese volver a la tierra, volver a ser autosostenible, volver a construir en barro, en bareque, y volver, digamos que, a regresar a esa raíz, ¿no? Y volver a regresar a esos territorios. Obviamente, todo este tema de la urbanización y de la urbe, vemos cómo este concepto pues, nos ha generado unos daños impresionantes en nuestros ecosistemas interandinos, ¿no? En el Valle del Cauca. Y cómo esta visión, pues cada vez se va extendiendo más hacia lo rural. Y el problema no es el crecimiento de la población, sino el relacionamiento que tenemos con esa realidad y con toda esa identidad rural. Entonces es como volver a replantearnos que está demostrado que las grandes urbes no son la solución. Tenemos a nivel mundial unas urbes muy grandes que tienen unas problemáticas ambientales, sociales y económicas muy grandes, y nosotros creemos que fortaleciendo nuestra identidad rural y volviendo a pensarnos en esos espacios, a relacionarnos con esos espacios de una forma diferente, pues podemos precisamente aportar, ¿no? A todo ese desarrollo y a todas estas estrategias que muchas veces muchas instituciones se quedan cortas en estos temas de sensibilización, de divulgación, de trabajo comunitario, y pues qué más bonito que sea la misma comunidad la que identifica sus problemáticas y también propone estrategias que llevan a que esas problemáticas sean pues abordadas de la mejor manera. Entonces,